Continuamos con la lectura de la catequesis de San Juan Pablo II acerca de Dios Padre. El 4 de septiembre de 1985 nos hablaba acerca de la eternidad que comprende todo. Nos hablaba acerca de que Dios es la eternidad que comprende todo. La Iglesia profesa incesantemente la fe expresada en el primer artículo de los más antiguos símbolos cristianos. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. En estas palabras se refleja de modo conciso y sintético el testimonio que el Dios de nuestra fe, el Dios vivo y verdadero de la revelación, ha dado de sí mismo según la carta a los Hebreos y hablando a través de los profetas y últimamente a través de su Hijo. La Iglesia, saliendo al encuentro de los cambiantes, exigentes tiempos, profundiza la verdad sobre Dios, como lo atestiguan los diversos concilios. Quiero hacer referencia aquí al Concilio Vaticano I, cuya enseñanza fue dictada por la necesidad de oponerse, de una parte, a los errores del panteísmo del siglo XIX y de otra, a los del materialismo que entonces comenzaba a afirmarse. El Concilio Vaticano I enseña: la Santa Iglesia cree y confiesa que existe un solo Dios y verdadero, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito por inteligencia, voluntad y toda perfección, el cual, siendo una única sustancia espiritual, totalmente simple e inmutable, debe ser predicado real y esencialmente distinto del mundo. Felicísimo en sí y por sí, e inefablemente elevado sobre todas las cosas que hay fuera de él y pueden ser concebidas. Es fácil advertir que el texto conciliar parte de los mismos antiguos símbolos de fe que también rezamos. Creo en Dios omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, pero que desarrolla esta formulación fundamental según la doctrina contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Gracias al desarrollo realizado por el Vaticano I, los atributos de Dios se enumeran de forma más completa que la de los antiguos símbolos. Por atributos entendemos las propiedades del ser divino que se manifiestan en la revelación, como también en la mejor reflexión filosófica. La Sagrada Escritura describe a Dios utilizando diversos adjetivos. Se trata de expresiones del lenguaje humano que se manifiesta muy limitado, sobre todo cuando se trata de expresar la realidad totalmente trascendente que es Dios en sí mismo. El pasaje del Concilio Vaticano I, antes citado, confirma la imposibilidad de expresar a Dios de modo adecuado. Es incomprensible e inefable. Sin embargo, la fe de la Iglesia y su enseñanza sobre Dios, aun conservando la convicción de su incomprensibilidad e inefabilidad, no se contenta, como hace la llamada teología apofática, con limitarse a constataciones de carácter negativo, sosteniendo que el lenguaje humano y por tanto también el teológico pueden expresar exclusivamente o casi solo lo que Dios no es, al carecer de expresiones adecuadas para explicar lo que Él es. Así, el Vaticano I no se limita a afirmaciones que hablan de Dios según la vía negativa, sino que se pronuncia también según la vía afirmativa. Por ejemplo, enseña que este Dios, esencialmente distinto del mundo, es un Dios eterno. Esta verdad está expresada en la Sagrada Escritura en varios pasajes y de modos diversos. Así, por ejemplo, leemos en el libro del Siracida: el que vive eternamente creó juntamente todas las cosas. Y en el libro del profeta Daniel leemos: Él es el Dios vivo y eternamente subsiste. Parecidas son las palabras del Salmo 101 y 102, de las que se hace eco la carta a los Hebreos. El Salmo dice:
Al principio cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Algunos siglos más tarde, el autor de la carta a los Hebreos volverá a tomar las palabras del citado Salmo, diciendo: Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán y como un manto los envolverás, y como un vestido se mudarán, pero tú permaneces el mismo y tus años no se acabarán. La eternidad es aquí el elemento que distingue esencialmente a Dios del mundo. Mientras éste está sujeto a cambios y pasa, Dios permanece por encima del devenir del mundo. Él es necesario e inmutable. Tú permaneces el mismo. Consciente de la fe en este Dios eterno, San Pablo escribe: Al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, único Dios, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La misma verdad tiene en el Apocalipsis aún otra expresión. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. En estos datos de la revelación haya expresión también la convicción racional a la que se llega cuando se piensa que Dios es el ser subsistente y por lo tanto necesario y por lo mismo eterno, ya que no puede no ser, no puede tener ni principio ni fin, no sucesión de momentos en el acto único e infinito de su existencia. La recta razón y la revelación encuentran una admirable coincidencia sobre este punto. Siendo Dios absoluta plenitud de ser, su eternidad grabada en la terminología del ser debe entenderse como posesión indivisible, perfecta y simultánea de una vida sin fin y por lo mismo como un atributo del ser absolutamente por encima del tiempo. La eternidad de Dios no corre con el tiempo del mundo creado, no corresponde a él, no lo precede o lo prolonga hasta el infinito, sino que está más allá de él y por encima de él. La eternidad con todo el misterio de Dios comprende en cierto sentido desde más allá y por encima de todo lo que está desde dentro, sujeto al tiempo, al cambio y a lo contingente. Vienen a la mente las palabras de San Pablo en el Areópago de Atenas. En él vivimos y nos movemos y existimos. Decimos desde el exterior para afirmar con esta expresión metafórica la trascendencia de Dios sobre las cosas y de la eternidad sobre el tiempo, aún sabiendo y afirmando una vez más que Dios es el ser que es interior al ser mismo de las cosas y por tanto también al tiempo que pasa como un sucederse de momentos, cada uno de los cuales no está fuera de su brazo eterno. El texto del Vaticano I expresa la fe de la Iglesia en el Dios vivo, verdadero y eterno. Es eterno porque es absoluta plenitud de ser que, como indica claramente los textos bíblicos citados, no puede extenderse como una suma de fragmentos o de partículas del ser que cambian con el tiempo. La absoluta plenitud del ser solo puede entenderse como eternidad, es decir, como la total e indivisible posesión de ser que es la vida misma de Dios. En este sentido, Dios es eterno, subsistente e inmutable, cuyo modo de ser se distingue esencialmente del de las criaturas que son seres contingentes. Así pues, el Dios vivo, que se ha revelado a sí mismo en el Dios eterno, más correctamente decimos que Dios es la eternidad misma, la perfecta simplicidad del ser divino, exige esta forma de expresión. Cuando en nuestro lenguaje humano decimos Dios es eterno, indicamos un atributo del servicio divino,
Y puesto que todo atributo no se distingue concretamente de la esencia misma de Dios, mientras que los atributos humanos se distinguen del hombre que los posee, al decir Dios es eterno, queremos afirmar Dios es la eternidad. Esta eternidad para nosotros, sujetos al espacio y al tiempo, es incomprensible como la divina esencia, pero ella nos hace percibir incluso bajo este aspecto la infinita grandeza y majestad del ser divino, a la vez que nos colma de alegría el pensamiento de que este ser eternidad comprende todo lo que es creado y contingente, incluso nuestro pequeño ser, cada uno de nuestros actos, cada momento de nuestra vida. En él vivimos, nos movemos y existimos. En la catequesis del 11 de septiembre de 1985, San Juan Pablo II nos habla acerca del Espíritu de Dios infinitamente perfecto. Dios es Espíritu. Son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo durante el coloquio con la samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. A la luz de estas palabras, continuamos en esta catequesis comentando la primera verdad del símbolo de la fe. Creo en Dios. Hacemos referencia en particular a la enseñanza del Concilio Vaticano I, Dios creador de todas las cosas. Este Dios que se ha revelado en sí mismo, hablando por los profetas y últimamente por el Hijo, siendo creador del mundo, se distingue de modo esencial del mundo que ha creado. Él es la eternidad, como quedó expuesto en la catequesis anterior, mientras que todo lo que es creado está sujeto al tiempo contingente. Porque el Dios de nuestra fe es la eternidad, es plenitud de vida y como tal se distingue de todo lo que viene en el mundo visible, se trata de una vida que hay que entender en el sentido altísimo que la palabra tiene cuando se refiere a Dios, que es espíritu, espíritu puro, de tal manera que, como enseña el Concilio Vaticano I, es inmenso e invisible. No encontramos en él nada mesurable según los criterios del mundo creado y visible, ni del tiempo que mide el fluir de la vida del hombre, porque Dios está sobre la materia, es absolutamente inmaterial. Sin embargo, la espiritualidad del ser divino no se limita a cuanto podemos alcanzar según la vía negativa, es decir, solo a la inmaterialidad. Efectivamente, podemos conocer mediante la vía afirmativa que la espiritualidad es un atributo del ser divino, cuando Jesús de Nazaret responde a la samaritana diciendo, Dios es espíritu. El texto conciliar del Vaticano I, a que nos referimos, afirma la doctrina sobre Dios que la Iglesia profesa y anuncia, con dos aserciones fundamentales. Dios es la única substancia espiritual totalmente simple e inmutable, y también Dios es infinito por inteligencia, voluntad y toda perfección. La doctrina sobre la espiritualidad del ser divino, transmitida por la revelación, ha sido claramente formulada en este texto con la terminología del ser. Se revela en la formulación sustancia espiritual. La palabra sustancia, en efecto, pertenece al lenguaje de la filosofía del ser. El texto conciliar intenta afirmar con esta frase que Dios, el cual por su inmensa esencia se distingue de todo el mundo creado, no es solamente el ser subsistente, sino que en cuanto tal es también espíritu subsistente. El ser divino es por propia esencia absolutamente espiritual. Espiritualidad significa inteligencia y voluntad libre. Dios es inteligencia, voluntad y libertad en grado infinito, así como es también toda perfección en grado infinito. Estas verdades sobre Dios tienen muchas confirmaciones
en los datos de la revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Por ahora nos referimos solo a algunas citas bíblicas que ponen de relieve la inteligencia infinitamente perfecta del ser divino. A la libertad y a la voluntad infinitamente perfecta de Dios dedicaremos las catequesis sucesivas. Viene a la mente ante todo la magnífica exclamación de San Pablo en la carta a los Romanos: ¡qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién no conoció la mente del Señor? Las palabras del apóstol resuenan como un eco potente de la doctrina de los libros sapiensales del Antiguo Testamento. Su sabiduría, la de Dios, no tiene medida, proclama el Salmo 146. A la sabiduría de Dios se une su grandeza. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Nada hay que quitar a su obra, nada que añadir, y nadie es capaz de investigar las maravillas del Señor. Cuando el hombre cree acabar, entonces comienza, y cuando se detiene, se ve perplejo. De Dios, pues, puede afirmar el sabio: es mucho más grande que todas sus obras, y concluir diciendo: Él lo es todo. Mientras los autores sapiensales hablan de Dios en tercera persona, el profeta Isaías pasa a la primera persona, yo. Hace decir a Dios que le inspira: como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis pensamientos son más altos que los vuestros. En los pensamientos de Dios y en su ciencia y sabiduría se expresa la infinita perfección de su ser. Por su inteligencia absoluta, Dios supera incomparablemente todo lo que existe fuera de Él. Ninguna criatura, y en particular ningún hombre, puede negar esta perfección. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no es dueño de la arcilla? Pregunta San Pablo. Este modo de pensar y de expresarse está heredado del Antiguo Testamento. Parecidas preguntas y respuestas se encuentran en Isaías y en el libro de Job, el libro del Deuteronomio y en el libro de Job. El libro del Deuteronomio a su vez proclama: dad gloria a nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justísimos, es fidelísimo y no hay en él iniquidad, es justo y recto. La alabanza de la infinita perfección de Dios no es solo confesión de la sabiduría, sino también de su justicia y rectitud, es decir, de su perfección moral. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo exhorta: por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta llamada es una invitación a confesar: Dios es perfecto, es infinitamente perfecto. La infinita perfección de Dios está constantemente presente en la enseñanza de Jesucristo, el que dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. Se expresó de manera muy significativa cuando respondió al joven que se dirigió a él con las palabras: Maestro bueno, diciendo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más bueno que Dios. Solo Dios es bueno y posee la perfección infinita de la bondad. Dios es la plenitud de todo bien, así como Él es toda la plenitud del ser, del mismo modo es bueno, con toda la plenitud del bien. Esta plenitud de bien corresponde a la infinita perfección de su voluntad, lo mismo que a la infinita perfección de su entendimiento y de su inteligencia. Corresponde la absoluta plenitud de la verdad, subsistente en él en cuanto conocida por su entendimiento como idéntica a su conocer y ser.
Dios es espíritu infinitamente perfecto, por lo cual quienes lo han conocido se han hecho verdaderos adoradores. Lo adoran en espíritu y verdad. Dios, este bien infinito que es absoluta plenitud de verdad, también por esto se ha revelado a sí mismo. La revelación es el bien mismo que se comunica como verdad. Este Dios que se ha revelado a sí mismo desea de modo inefable e incomparable comunicarse, darse. Este es el Dios de la alianza de la gracia. En la catequesis del 18 de septiembre de 1985, San Juan Pablo II nos habla de Dios Padre Omnipotente. Creo en Dios Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Dios que se ha revelado a sí mismo, el Dios de nuestra fe, es Espíritu infinitamente perfecto. De esto hablamos en la catequesis anterior. En cuanto a Espíritu infinitamente perfecto, es plenitud absoluta de verdad y de bien, y desea darse. Efectivamente, el bien se difunde. Esta verdad sobre Dios, visto como infinita plenitud, ha sido afectada en cierto sentido por los símbolos de la fe, mediante la afirmación de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Aunque nos ocuparemos un poco más adelante de la verdad sobre la creación, es oportuno que profundicemos a la luz de la revelación lo que en Dios corresponde al misterio de la creación. Dios es a quien la Iglesia confiesa omnipotente. Creo en Dios Padre omnipotente, decimos. En cuanto a Espíritu infinitamente perfecto, es también omnisciente, es decir, que penetra todo con su conocimiento. Este Dios omnipotente y omnisciente tiene el poder de crear, de llamar del no ser, de la nada al ser. ¿Hay algo imposible para el Señor? Realizar cosas grandes siempre está en tu mano, y al poder de tu brazo, ¿quién puede resistir? Anuncia el libro de la sabiduría. La misma fe profesa el libro de Esther con las palabras: Señor Rey omnipotente, en cuyo poder se hallan todas las cosas, a quien nada podrá oponerse. Nada hay imposible para Dios, dijo el arcángel Gabriel a María de Nazaret en la Anunciación. El Dios que se revela a sí mismo por boca de los profetas es omnipotente. Esta verdad impregna profundamente toda la revelación a partir de las primeras palabras del libro del Génesis. Dijo Dios, hágase. El acto creador se manifiesta como la omnipotente palabra de Dios, y lo dijo y existió. Al crear todo de la nada, el ser de no ser, Dios se revela como infinita plenitud de bien que se difunde, el que es el ser subsistente, el ser infinitamente perfecto, en cierto sentido, se da en ese es, llamando a la existencia fuera de sí al cosmos visible e invisible, los seres creados. Al crear las cosas da origen a la historia del universo. Al crear al hombre como varón y mujer, da comienzo a la historia de la humanidad. Como creador, pues, es el Señor de la historia. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. El Dios que se revela a sí mismo como creador y por lo tanto como Señor de la historia del mundo y del hombre, es el Dios omnipotente, el Dios vivo. La Iglesia cree y confiesa que hay un único Dios vivo y verdadero, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, afirma el Vaticano I. Este Dios, Espíritu infinitamente perfecto y omnisciente, es absolutamente libre y soberano, también respecto al mismo acto de la creación. Sí, Él es el Señor de todo lo que crea, ante todo es Señor de la propia voluntad en la obra de la creación. Crea porque quiere crear.
Crea porque esto corresponde a su infinita sabiduría. Creando actúa con la inescrutable plenitud de su libertad, por impulso de amor eterno. El texto de la Constitución del Vaticano I, tantas veces citado, pone de relieve la absoluta libertad de Dios en la creación y en cada una de sus acciones. Dios es en sí y por sí felicísimo. Tiene en sí mismo y por sí la total plenitud del bien y de la felicidad. Si llama al mundo a la existencia, lo hace no para completar o integrar el bien que es Él, sino solo y exclusivamente con la finalidad de dar el bien de una existencia multiforme al mundo de las criaturas invisibles y visibles. Es una participación múltiple y varía de único, infinito, eterno bien que coincide con el ser mismo de Dios. De este modo, Dios absolutamente libre y soberano en la obra de la creación, permanece fundamentalmente independiente del universo creado. Esto no significa de ningún modo que Él sea indiferente con relación a las criaturas. En cambio, Él las guía como eterna sabiduría, amor y providencia omnipotente. La Sagrada Escritura pone de relieve el hecho de que en esta obra Dios está solo. He aquí las palabras del profeta Isaías: Yo soy el Señor, el que lo ha hecho todo, el que solo despliega los cielos y afirma la tierra. ¿Quién conmigo? En la soledad de Dios, en la obra de la creación, resalta su soberana libertad y su paterna omnipotencia. Dios formó la tierra, la hizo y la afirmó. No la creó para yermo, la formó para que fuese habitada. A la luz de la autorrevelación de Dios, que habló por los profetas y últimamente por su Hijo, la Iglesia confiesa desde el principio su fe en el Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Este Dios omnipotente es también omnisciente y omnipresente. O aún mejor, habría que decir que en cuanto Espíritu infinitamente perfecto, Dios es a la vez la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia misma. Dios está ante todo presente así, en su divinidad una y trina. Está presente también en el universo que ha creado, lo está por consiguiente en la obra de la creación mediante el poder creador, en el cual se hace presente su misma esencia trascendente. Esta presencia supera al mundo, lo penetra y lo mantiene en la existencia. Lo mismo puede repetirse de la presencia de Dios mediante su conocimiento, como mirada infinita que todo lo ve, penetra y escruta. Finalmente, Dios está presente de modo particular en la historia de la humanidad, que es también la historia de la salvación. Esta es, podríamos expresarlo así, la presencia más personal de Dios, su presencia mediante la gracia, cuya plenitud la humanidad ha recibido de Cristo. De este último misterio hablaremos en la próxima catequesis. Señor, tú me sondeas y me conoces. Mientras repetimos las palabras inspiradas de este salmo, confesemos juntamente con todo el pueblo de Dios presente en todas las partes del mundo la fe en la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, que es nuestro Creador, Padre y Providencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos.